Bienvenidas, bienvenidos. Seguimos en la segunda temporada del podcast Los Umbrales del Saber, el podcast donde los TFGs dejan de ser trabajos y se convierten en historias que merecen la pena ser contadas, ser escuchadas. Yo soy Carlos Lerma. Y yo soy José Bercher, somos profesores del Departamento de Construcciones Arquitectónicas aquí en la Universidad Politécnica de Valencia y hoy estamos con Marcos Tudela Soriano. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Contento de estar aquí. Contento de estar aquí. Ha llegado el día. Ha llegado el día. Sí. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Quién es Marcos Tudela Soriano? A ver, soy un chico de Castellón. Chico de Castellón, eso es importante. Sí. Y bueno, tengo 24 años, me gusta la arquitectura, el deporte, o sea... ¿Qué deporte? Pues el baloncesto lo he practicado siempre y ahora le estoy enganchando un poco más al tenis. Sí. Mira, este es como yo, porque yo jugaba baloncesto y luego me pasé al tenis y ahora ya me he jubilado. Bueno. Pues es que es mucho más fácil porque como con una persona ya puedes jugar, entonces se puede armar mucho más rápido. Ya. Claro. Y también, bien, está bien. ¿Qué tipo de estudiante te consideras? ¿Cómo dirías que ha sido tu trayectoria por la escuela? Vale, pues bien, o sea, buena. En lo general siempre he ido a curso por año, no he repetido asignaturas, pero es verdad que el TFG sí que estuve un año hasta que lo entregué. Y es que para el tema exámenes funciona bastante bien porque tienes como esa deadline, ese momento límite. Obligación. Claro, que tienes ahí la presión, pero el momento en el que eso se va y ya te lo pones tú. Pues además realicé 2 intercambios también durante los estudios, uno en el grado y otro en el máster. Y en corta carrera me fui a Roma. Y en ¿Todo el curso? Todo el curso, sí, todo el curso. Y en el segundo semestre del año pasado, en el máster, me fui a Suiza. Entonces, ¿cuántos idiomas hablas? Italiano sí que aprendí, porque teníamos todos los exámenes orales, entonces ya no te quedaba otra, o sea, había que aprender. Y luego, en Suiza, yo estaba en la parte alemana, y el problema... La fácil. Yo pensaba que tenía las clases en inglés, y llegas allí y dices... Y el problema es que me enteré 6 meses antes de que iban a estar en alemán. Entonces ahí como un loco empezando a estudiar alemán y tal, pero llegué con nivel básico. O sea, llegué con nivel de poder pedir una taza de café, de poder ir a hacer la compra al supermercado. Pero eso para entonces, clase... en las clases yo al principio no me enteraba de nada. O sea, eran 2 horas de tortura. Como gente no hablando, entiendo nada. Y lo que me ponía era siempre con ChatGPT. Sí, esa no falla. ChatGPT. Claro. Ya nos quitan la vida si nos quitan ChatGPT ya. Y lo que hacía era le decía, vale, dime las 600 palabras más repetidas. ¿600? Sí, de vocabulario. 600, en sí, el mundo ¿por de qué la no arquitectura? 500 o 1000? Se me ocurrió 600. Él dice, yo tengo capacidad para estudiar 600, pues me estudio 600. Tenía igual 6 horas de clase, digo, me da 100 tiempo, por hora, ¿no? 100 palabras por hora. Al menos en esta semana, yo qué sé, ya iré haciendo poco a poco. ¿Las frases, las ideas, las pillabas en alemán? O sea, pillaría, según la clase, igual el 40% como mucho, ¿sabes? Y el resto, pues uno va rellenando. Claro, uno va rellenando. Sí que conectores y tal, sí que te lo sabes. Entonces, más o menos sabes por dónde van. Sí, pero... Vamos, como un listening, ¿no? Sí. Un listening continuo, sí. O sea, sí. Vale, ¿tienes alguna anécdota interesante, divertida o surrealista que se pueda contar? Vale, a ver. Esto si no ya lo cortáis, ¿vale? Según como quede, decidís. Era en tercero... Sin dar más pistas, vale, tercero, venga. Que te veo venir. Claro. Pues bueno. Llego a clase con un amigo tal, y había un examen que no era muy importante, que era tipo test como desde el teléfono íbamos dando... estos de seguimiento. Un cuestionario o lo que sea. Vale. Se hacían varios, no valía mucho, pero sí que valía para nota. Y claro, nosotros ni nos habíamos enterado de que había el examen. Entonces, vemos la clase y tal, y había un grupo de chicas que parecía que eran aplicadas, nos sentamos detrás. Parecía. Y entonces vemos cada vez que iban dando la respuesta. Copiamos la respuesta. Claro. Le ha dado la A, le ha dado la B. Y eso no sé cómo va a acabar esto. Así, claro, todo el examen, cuando acaba, le digo, oye, bro, vamos a preguntarles qué tal les ha ido, ¿no? ¿Qué tal les ha ido el examen? Y les preguntamos... Pero les preguntaste, o sea, ¿salía la nota inmediatamente? No, pero rollo... Cuando saliera la nota o algo... O sea, cómo se habían sentido... Vale. ¿sabes? ¿Cómo se ha ido? Vale. Claro, básicamente era un poco... qué sensaciones habían tenido del examen. Y entonces les preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo se han ido? Y nos decían, fatal, me las he inventado todas, no tenía ni idea.
Entonces, claro, nos miramos y amigos, en plan, Como, pues ya está. nada, tío. No. Merecido. Y la nota confirmó. Sí, ahí esa no se sacó. Vale. ¿Qué le dirías al Marcos del primer día de clase en la escuela si le pudieras enviar un WhatsApp? Joder, la pregunta es potente, ¿eh? Está Potente. guapa, Sí, sí. esta segunda temporada. Pues es que en concreto nada... Es que no le diría nada en concreto. No sé, podría ser decirle algo a esta chica el primer día de clase y no perder 3 años, por ejemplo. Uy, esto ha girado. Sí, ¿eh? ¿Cuál es el sitio más raro donde has preparado una entrega, has hecho algún proyecto, ¿O te has quedado estudiando por aquí, por la universidad, para algún examen? Buah, a ver, sitio raro no como tal, porque siempre ha sido pues en la escuela. Es que este chico es muy normal. Sí, la verdad. Ahora que digo, tío, muy... no hay mucho... Pero sí que, por ejemplo, una vez me llevé una bronca a una profesora, era en primero de carrera, y fue porque era de matemáticas el examen. Y yo me había mirado bien los ejercicios, pero no había estudiado las fórmulas. Entonces, llego al examen y conforme voy a entrar digo... ¿Qué hago? O sea, si no me sé las fórmulas, o sea, pues me va a entrar la hoja y no tengo nada que hacer. Entonces dije, pues mira, me las estudio y ya cuando me las sepa entro en el examen. Entonces yo me quedé en la puerta del examen mirando las fórmulas. Esto es estudiar... estudiar en un sitio raro. En la puerta del examen. Claro. voy a estudiar. Claro. Entonces ya me quedé en la puerta ahí estudiando, entró toda la gente, empezaron a hacer el examen, pasaban 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, había muchas fórmulas. Y entonces salió la profesora y me dijo, mira, o entras ya o no haces el examen, ¿sabes? Y entonces entraste. ya tiré y bien, al final salió bien. Aprobamos. Sí. Esto es estudio de último minuto. O sea, Claro. Ya tarde. O sea, porque les había... Sí. Situación actual. ¿Qué estás haciendo en el máster? ¿En el máster? Ahora estoy haciendo el habilitante y otro, ¿Ah? porque solo me faltaba el TFM, entonces pensé... no es para- Oye, tengo claro, demasiado tiempo solo libre, será el entonces voy a hacer TFM, otra cosa, claro. ¿sabes? Será como Estás haciendo proyectos. otro máster. Entonces sí me apunté a otro ¿De? y luego es como una especie de mezcla entre arquitectura y MBA. En plan, tiene parte de empresarial y parte más de pues, marketing y diseño. Está interesante. Voy a leerte yo el título del trabajo tuyo, porque creo que no te acordarás de memoria. No es corto. Y tú nos resumes muy brevemente en qué consiste este trabajo. Vale. Y luego empezaremos a hablar en profundidad de él, ¿vale? El trabajo se titulaba Optimización de la estructura de una torre de vigilancia forestal basada en geometrías paramétricas helicoidales construidas con barras de acero de sección tubular. Sí. Ojo, Ojo. Sí, No, ojo. solo el título, para entender el título esto ya... parece una tesis doctoral. A ver, la idea fue del tutor del título. Me dijo, ya lo he puesto en Hebrón y lo vi y dije, buah, esto a la hora de defenderlo me lo tengo que aprender. O sea, porque... Bueno, el tutor es Agustín Pérez. Sí, es un crack. Agustín Pérez García. Un saludo para Agustín. Sí. Pues cuéntanos muy rápido, ¿de qué va este trabajo? Pues bueno, es al final la optimización de una torre que había hecho en un trabajo previo también con Agustín, y el objetivo era poder reducir el peso de la estructura, también optimizar la geometría para conseguir que fuera lo más eficiente posible y por ende más sostenible. O sea, no solamente consigues ahorrar dinero, porque también iba desde el punto de vista económico a ver cuántos euros podemos ahorrar reduciendo el peso de la estructura, sino también la huella de carbono que genera. Que más o menos aquí nos has traído una Sí. maquetilla. Una maqueta. Que ahora hablaremos de ella. De último minuto. Sí. Vale, y se defendió en septiembre, ya no recuerdo, sería en Sí. segunda. ¿Por qué escogiste este tema? Y bueno, ya has explicado un poco también, ¿no? Venía de, creo que era... De un trabajo. Claro, venía ¿De de un una trabajo, optativa? Sí, de una optativa que era análisis avanzado de estructuras. Y el caso es que en esa optativa yo no conocía a Agustín, lo conocí justo cursando esa asignatura. Y me pareció un crack, o sea, sabía muchísimo sobre el tema. Igual le planteabas una duda y te decía, pues cambia el perfil de uno abierto a uno tubular para que la torsión tal. Y tú, ostras, Claro, Es no, que no, desarrolla software de cálculo de esto. O sea, sí, no. no es entiende, tan- entiende del tema. Tiene un nivelazo. Y entonces, claro, dije, este sabe un montón, yo quiero hacer el TFG con él. Y fue un poco decirle, bueno, cuando ya íbamos sacando la asignatura... Como ya se lo fuiste claro, proponiendo, ¿no? Le dije que si quería llevar mi TFG y me dijo, vale. Y me puso 2 condiciones. Que me dijo, ok, pero... Que lo hagas antes del día de la entrega, ¿no? Esa es una tercera, esa está implícita. Sí. Esa venía implícita. Esa viene marcada por Hebrón. ¿no? Bueno, Sí. conociéndolo. Y fue que
él ponía el tema, me dijo, mira, vale, pero vas a si quieres hacerlo conmigo, investigas lo que te estoy diciendo, que era el tema de optimización estructural. Me pareció súper interesante el tema, así que perfecto. Y luego la otra me dijo que quería que, en plan, dice, tienes que sacar el máximo. O sea, si lo haces conmigo también quiero que sea brillante. No, que te voy a apretar y... Sí. Fenomenal. Ahora hablaremos luego del brillo. ¿Qué te llevó a elegir, o sea, el tema, la torre esta de observación? Porque como iba a ser sobre optimización estructural, me dijo, ok, el trabajo que había hecho en la optativa, teníamos condicionantes que era pues un mirador, una torre de 30 metros, tal, era como... Ya habían condicionantes en la optativa, claro, venía un poco de... Exacto, y me dijo que como tenía interés geométrico, la estructura que proponía, pues La entonces optimizar. que podría proponer... ¿Qué es lo que no se había estudiado? O sea, ¿qué aporta tu trabajo? Otros trabajos de Agustín ya planteaban todo el tema de la optimización, sobre todo de las secciones de barra, pero geométrica no se había llegado a avanzar tanto. Entonces, sí que hago un proceso muy iterativo de haciendo prueba de error mediante un programa que desarrolló Agustín para el TFG, o sea, espectacular. Entonces sí que me permitió jugar muchísimo con la forma, porque no tenía que modelar cada torre que proponía, porque igual hay más de 20 torres analizadas. Entonces ya a través de un programa que me parametrizaba la torre, pues ya iba yo diciendo, ok, quiero estos radios, las correas a estas alturas, a estas dimensiones, tal, la curvatura, me permitía variarlo todo para ir ya haciendo prueba de error. ¿Y con qué te gustaría que alguien se quedara si leyera tu trabajo? ¿Qué idea? Con la importancia que tiene el diseño efectivo para hacer una estructura efectiva y al revés. O sea, si quieres una estructura efectiva es importante también pensarla muy bien desde el momento en el que Efectiva la y diseñas. eficiente. Claro, Efectiva y eficiente. Sí. ¿Hay algo que te hubiera gustado saber antes de empezar el TFG? Que es la misma faena. Hacerlo Se lo acaba de decir. en cuanto toca, Que vamos, antes, no que un procrastines. año después. O sea, es la misma faena. Y la única diferencia es que consigues que se enfade menos tus padres, tu tutor, y que encima el run de cada vez que tienes un ratito de descanso decir, oye, Debería igual debería podrías hacer estar. el TFG, ¿sabes? ¿Qué fue lo que más te hizo sufrir en todo el proceso del trabajo? ¿Te atascaste? Sí, bueno, no, te costó empezar. Me costó no es que empezar. empezaras, te lo dejaras un periodo y luego volvieras. Claro. ¿Qué dirías que es lo que más te hizo sufrir? Pues eso, el haberme lo dejado... El empezar muy tarde. Sí, porque también empiezas, pero no. O sea, porque vas avanzando, pero no lo tienes redactado, sino vas, pues en tu libreta vas haciendo los cálculos, tal. Y luego ya el siguiente año, claro, tú no puedes ir al tutor y decirle, ¿me recuerdas que...? No. Entonces Ponte otra vez. claro, revisar todo lo que has hecho. Hasta que llegues y a ese luego, momento de conocimiento para avanzar. Claro, y todas las cosas que igual has pensado y no has escrito, volver a deducirlas es... O sea, eso fue lo más pesado. Ya una vez estás puesto, ya vas enfilado y... ¿Y lo más divertido? Lo más divertido... Si hubo algo. Hombre, Claro. yo creo que sí, porque estoy seguro que disfrutó de, Sí, el de la proceso- optimización. A ver, como no me he echado unas risas, pero Bueno, bueno, sí, yo que era, sé. sí que era muy satisfactorio. Pero cuando te da... Es válido, es correcto. Y dices, hostia, Claro, como al final es muy de hipótesis, en plan tú dices, ostras, pues yo creo que de esta manera pues puede funcionar. Entonces vas haciendo pruebas y cuando te da como que te den la razón te gusta, ¿no? Entonces cuando el programa te dice, sí, funciona No se mejor, cae, no has se cae. ahorrado tantos kilos. Y dices, tú, wow. vamos, ¿sabes? Has dicho antes que tenías el ordenador, estabas en el comedor con la página en blanco. Sí. ¿No has utilizado ChatGPT para, Sí. para sacarte de esa página en blanco? Una lluvia de ideas, no sé, a mí me funciona bastante bien. Lo he usado como asistente personal. Asistente Claro. personal. Sí, Claro. yo tenía pues, el InDesign, que es donde iba montando el trabajo, y luego he abierto ChatGPT, y todo lo que iba escribiendo en el trabajo, como eran a lo mejor conceptos así que incluso me costaba explicarlos, entonces ¿Cómo os yo, puedo explicar esto que se entienda? claro, entonces yo lo redactaba a mi bola, Sí. lo pasaba a ChatGPT y le decía... Redáctame un párrafo. Claro, transcríbelo, pero con un tono académico y con más coherencia. Para un trabajo que tienes de No, título. no, él ya lo sabe porque se lo has dicho antes. Claro, ese sabía Entonces, todo mi trabajo, se lo sabía. Sí, entonces era genial porque yo le ponía las conclusiones que le redactaba, me lo transcribía, pero incluso me añadía a lo mejor información que yo no había puesto, pero que ya le habría dicho antes sobre el TFG. Entonces, Cuando ahora a ChatGPT le propongáis una optimización estructural, todo lo que sabe es gracias a Marco. Bueno, y a Agustín. Vamos a meternos ya en profundidad a hablar del trabajo. La torre nace de un proyecto previo de una asignatura optativa. ¿Cuándo supiste que la torre merecía convertirse en un TFG completo?
Porque has dicho que durante la propia optativa ya dices, me gusta el tutor, creo que no sé, ¿en qué parte un poco del proceso? Para la asignatura no, o sea, para la asignatura simplemente, pues eso. Me pareció que consistía en hacer una torre en un paraje natural, entonces tenía que ser una estructura así un poco más singular, y luego también, como tenía que tener vista 360, pues por eso la forma circular. Entonces simplemente la geometría y todo se basó únicamente en la asignatura. Sí que ya después fue cuando Agustín me dijo de, oye, pues mira, tu TFG puede ir sobre tu optativa, en plan sobre el trabajo previo realizado. Entonces, Bueno, aquí tenemos asesoramiento del tutor. Vamos a meternos. Venga. Para un oyente no especializado, ¿cómo explicarías qué es un hiperboloide de una hoja y por qué es tan útil? Vale. Lo más importante es que es una figura arreglada y eso significa que tú puedes generar toda la curvatura con rectas. Esto ya desde 1900 que no es nada nuevo, lo hacen Félix Candela en el oceanográfico, pues ya tenemos una estructura que se basa en lo mismo y entonces consigues curvas mediante rectas. Entonces para construirlo es mucho más sencillo. Los que nos estén escuchando no lo ven, pero los que nos estén viendo, aquí en la maqueta que tenemos aquí en la mesa se ven que son varillas de madera y con varillas que son palos rectos, pues ha configurado esta superficie arreglada. Solo que luego es verdad que en el TFG el resultado que genero para que sea lo más óptimo posible no es una figura arreglada, porque me limitaba mucho la curvatura. O sea, haces modificaciones en la geometría. Pasaría a ser más una malla espacial. Ajá. Vale, otra pregunta para personal no especializado. Si tuvieras que explicarle a alguien qué es optimizar una estructura, pero sin que se duerma, ¿qué le dirías? A ver, pues es básicamente conseguir que trabaje cada elemento al máximo sin llegar a ser perjudicial, su rigidez. Sin llegar al fallo en ningún punto. Digamos, que soporte bien la estructura, o sea, sin pasarte, que soporte al máximo cada elemento. Pero que, claro, cada elemento esté solicitado al máximo, bueno, que esté dentro del margen de seguridad, que esté exigido al máximo posible. Que no se desperdicie material. ¿Cuánto tiempo te ha costado optimizar la torre? Pues estuve el verano, todo el verano. Sí. Pero cuando tú le dabas a optimizar, el tiempo, pues unos 15 minutos a lo mejor. 15 minutos. O sea, estaba muy bien porque el programa de Agustín tenía diferentes ordenadores de la Politécnica enganchados. Entonces, trabajando en red, yo les mandaba un prompt y me salían calculando y empezaban a salirme como los ordenadores ahí que estaban trabajando y luego ya al cabo de 15 minutos tenía los resultados. Bueno, 15 minutos no sé la gente que nos escuche lo que le parecerá, pero 15 minutos con varios ordenadores trabajando en red, eso es con los ordenadores de hoy en día. ¿Qué tipo de carga es la más exigente en un proyecto como este? En este caso, como era una torre esbelta y alta, el viento era determinante. El viento es el que más necesita más sección, ¿no? Las barras. Sí, de hecho me interesaba mucho disminuir el área total en la parte superior, porque cuanto más va subiendo, más resistencia. Claro, más ejerce el viento. La torre, compuesta por estructura, digamos, tubular, ¿era bastante permeable o tenía cerramiento? Sí, todo se planteaba como que estuviera recubierto con vidrio. Ajá. Entonces, claro. Me gusta, ha dicho vidrio. Sí. Se me ha quedado. Ahí menos mal que alguien se queda. Bien, no, porque cuanto más altura, si la superficie es circular o redondeada, digamos, para el viento. Sí, claro. La forma ayuda mucho. Es mucho más óptima. Sí. ¿Cuál ha sido el flujo de trabajo que has utilizado? AutoCAD, Architrave, Hypar, VTAM, cuéntanos un poco. Pues para optimizar, primero tenías que partir de una estructura ya calculada y que te funcionara, que entonces, previo al TFG, tendrías que haber hecho la estructura con AutoCAD, dimensionar todas las barras. En Architrave. También en Architrave. Bueno, en AutoCAD dibujar la geometría, exacto, te lo llevas a Architrave. Sí, ahí le das valor a cada línea para que sean las barras y tal. Haces con Architrave ya el programa de cálculo que te funcione la estructura y ya eso lo metes en la web de optimización VTAM, que con un fichero de argumentos donde tienes que explicarle un poco los condicionantes que quieres y el algoritmo de optimización. Un poco de programación. Claro, de programación. Con el trabajo previo de Architrave ya te daba pues los resultados.
Y es verdad que también se utilizaba entre medias el IPAR, que es el programa de parametrización que diseñó Agustín para esta torre, que así iba haciendo las diferentes iteraciones. O sea, como que has utilizado entre el VTAM y el HIPAR ¿no? Para optimizar ambos. O sea, no, realmente IPAR simplemente es para modelar. ¿Qué tipo de optimización acaba siendo más influyente? ¿La geométrica, el tipo de acero o el dimensionado de barras? Vale. ¿Qué es lo que crees que influye ¿Qué determina más? ¿Qué fue la más optimización determinante? de esta torre? Pues la sección y la geometría más o menos van de la mano, porque con la sección optimicé un 40% y con la geometría el 50%. O sea, redujiste de peso de acero, ¿no? En cada una de estas optimizaciones, Sí, entiendo. O sea, pasó, recuerdo, de unos 130.000 kilos, creo que era al principio, a igual 40.000 menos con las secciones, simplemente escogiendo pues eso, las secciones adecuadas en cada lugar, y luego cambiando la geometría se redujo hasta 8.000 kilos, creo que al final. Y luego sí que refinaste un poquito cambiando acero, creo también, y ahí redujiste un poquito más, ¿no? Pero ya el precio, eso exacto, de hecho era más pesada la estructura después de dar el precio, porque se escogía, claro, un perfil que fuera menos resistente pero más barato. Más grande, no más sección. Exacto, entonces al final pesaba más la torre, pero me ahorraba igual 3.000 euros, no sé cuánto eran, 3.000 euros a lo mejor. O sea, ahí optimizaste económicamente, pero no fabricación de material. No, exacto. Vale. Hay un documental de Norman Foster que es ¿cuánto pesa su edificio, señor Foster? Aquí podríamos decir ¿cuánto pesa su torre? Claro, sí, de hecho era así es como lo iba mirando. Cada prueba que hacía, digo, vale, he conseguido reducir 1.500 kilos, he conseguido reducir tal, y así es como iba avanzando. Con esto me has respondido la siguiente, que era en qué términos cuantificabas la mejora: reducción de masa, coste, emisiones, rigidez, coste, ¿no? Siempre con el ¿Qué peso. es masa? Claro. Sí, con el peso masa. tienes el precio de este acero. Sí que es verdad que yo, en plan, forzaba a que tuviera esta curvatura. Obviamente es menos eficiente que si abra a partir de no sé qué altura empieza a abrirse la estructura. Claro. Lo más óptimo hubiese sido hacer un cono con cierta parábola. Claro. O sea, sí que es un cuanto capricho. más arriba, más pequeño, claro. Claro, yo sí que limité, puse como condicionante que yo quería el radio superior de una dimensión concreta, que sería el mirador donde la gente pues observa la Sierra de Espadán en este caso. Sería un poco como un reloj de arena, a lo mejor, Sí. ¿no? Que vuelve a redondear por arriba un poquito. Cual. Pero eso sí que era un capricho. En plan, no era, claro, no era lo ideal. ¿Te sorprendió algo durante este proceso? Ostras. Sí, porque igual alguna vez planteaba una hipótesis que yo digo, vale, esto tiene que ir por aquí para que funcione mejor. Y va ¿Sabes? peor, ¿no? Es lo más lógico. Y me daban resultados peores y peores. Y yo no puede ser. Y entonces te va haciendo clic de decir, ostras, pues igual es que es más determinante este parámetro que este, ¿sabes? Si tú le dabas más importancia a uno. Entonces sí que ha habido alguna cosa de decir, ostras, mira, no sabía que esto era tan importante en la estructura. ¿Te acuerdas, por ejemplo, el qué? Sí, por ejemplo, para las correas intermedias, yo las intentaba agrupar en las partes más críticas, sobre todo en la base, en las zonas donde tienes más curvatura, y dejaba más espacio en las zonas intermedias. Lo que pasa es que era más condicionante el pandeo lateral, es decir, que al dejar más distancias al final en esas zonas intermedias, las barras tendían a flectar mucho más fácilmente. Entonces, eso condicionaba más la estructura que la parte crítica. Claro. Si tú refuerzas la parte crítica y el otro lo dejas más débil, pues claro. acaba. Entonces era mejor ponerla simplemente de manera uniforme. Claro. Y me dio rabia porque eso lo hice como base. Dije, bueno, para empezar lo voy a poner todo uniforme y a partir de ahí jugamos, ¿sabes? Y literal la primera era claro. lo mejor. Sí. Claro. Pues la intuición. Al final, cuanto más fuera continuo el material en toda la superficie, mejor para que transmita las cargas. Sí. Es así. Y esta pregunta no sé si la has pensado tú, José, pero sí. yo también le hice una pregunta muy similar cuando estuve de tribunal. ¿Qué pendiente tiene la rampa a la torre? Porque... El pendiente. En el render parece... ya. Yo lo que le dije es que no tenía ni mesetas, o sea, que en plan de que tenían que subir de una vez o bajar. El render, digo, madre mía, camino de Santiago. Es que eso... mejor ascensor, creo yo. ¿La tienes calculada? No, que va. Sí que en la de la optativa.
estaba, pero en la que puse en el trabajo eso era un render hecho con IA, que le dije, méteme una escala helicoidal y es eso. O sea, no tengo ni idea. O sea, no te planteaste. No llegó. Tú querías que arriba te cupiera tanta gente, pero si hace Sí, falta sí. nos ponías en el helicóptero. O sea, si no podían subir, iban con el ya era un helicóptero. problema. Llegaban en globo y se Exacto. lanzaban. Sí. Sí. No, pero bueno, pienso que siempre puedes poner un ascensor o algo. O sea, quiero Claro. decir, en el núcleo vertical. Sí, pero sí que es verdad que en el trabajo de la optativa sí que Sí que calculé se toda la pensó. rampa Ajá. y... Pero con ¿Y mesetas. qué pendiente te Sí, no me acuerdo. Pero eso es una pregunta de examen, ¿eh? La pendiente. Vale, se va a decir un. Pero sí que buscaba que fuera coherente, o sea, no sé si menor de un 10% a lo mejor, pero daba muchas vueltas. Descríbenos qué geometría final te quedó, porque es como una doble ¿Qué geometría? geometría conectada. ¿Cómo quedó la geometría final? ¿Cómo la describirías de manera sencilla de la torre? Pues parecida, en plan, muy similar al hiperboloide, pero tiene una curvatura mayor en la parte superior. La parte superior es como que cierra un poco. Para reducir el área contra el viento y más suave en la parte inferior. Pero tenías una doble Claro, hiperboloide. sí, tenía una doble malla, en plan, al final... doble hiperboloide Sí, un doble hiperboloide. para facilitarte estructuralmente la Claro, rampa. porque si dentro quiero poner la rampa y los forjados... es Sí, no verdad, tenía que estar todo era inviable. voladizo. O sea, Sí. La rampa Entonces, tobogán. Sí, claro. Entonces por eso se tuvo que poner la segunda. Claro, estructuralmente la rampa con un hiperboloide solo era muy complicado de sostener. Sí. Y lo interesante era que al poner la segunda y si las ariostrabas, pues conseguías que todavía más reducir las secciones. Igualmente te salía una estructura más cara porque estás haciendo el doble Dos. estructura, pero todavía podías reducirlo más. ¿Has utilizado secciones tubulares? ¿Por qué llegasteis a esa ¿Por qué esa decisión? ¿O? Eso pues por la geometría que tiene. O sea, al final estaba muy sometido a torsión. Por la Entonces, torsión. claro, necesitabas que fuera un perfil cerrado, en plan, claro, un perfil cerrado para que trabajara Pero un tubular mejor. cuadrado. Pero Eso la era por las torsión, uniones. ¿eh? Eso era porque las uniones son mucho más fáciles en círculo que Que en cuadrado. Que era cortando y soldando, ¿no? Claro, como no iba a ser ortogonal, pues entonces Claro, Vale. generaría muchos problemas. Vale, si la torre propuesta se ejecutara de verdad, ¿cuál sería el mayor reto constructivo? Tendrías muchas barras con secciones distintas que, claro, cada barra tiene casi nombre y apellido. O sea, Que te tiene pongan estar la barra en el sitio, ¿no? en el Sería lo sitio. más complicado. Claro, sí. va por familia, sí que se van agrupando, pero no podrían haber errores de poner una barra que vaya en una parte más superior que una inferior. ¿Soldadura o tornillos? Soldadura. Sí. Eso lo hablamos en la defensa del TFG. Y es que no se podía atornillar barras tan sencillas, ¿no? Barras tan estrechas en algunos puntos. Entonces la única solución Por el era- espesor, Claro, por el espesor de las por el piezas. espesor de las piezas. ¿Cómo se relaciona la reducción de acero con la huella de carbono real en un proyecto de este tipo? Creo que hiciste algo en el... Ah, ¿En la presentación no pusiste como una equivalencia, que eso Sí. le gustó? Es que, claro, al final se conseguía ahorrar, creo que eran 16 toneladas de CO2. Pero que eso es... Tú dices... ¿Cuánto es eso? Claro, ¿Es mucho, poco? ¿Eso qué es? ¿Sabes? Te quedas muy igual. Entonces puse unas equivalencias en la defensa que decía, vale, pues esto es igual a ir Valencia-Madrid en AVE, no sé si eran 3.300 veces, o tomarse 120.000 tazas de café. O sea, empecé a investigar en diferentes Y bases algo con de... coche, no me acuerdo, algún recorrido, Sí. era ir a la luna, volver, no sé, No, bueno, era- no me acuerdo, era o dar la vuelta al mundo no sé cuántas veces, bueno, Era así, puse también algo con coche, no me acuerdo exactamente. Y también con cuánta carne de vacuno tienes que comerte para consumir claro, Todo ese CO2. Todo ese CO2. Sí. Vale, pues pasamos a la defensa. Tenemos que ir... sí, tenemos que ir concluyendo, ¿cómo fue la defensa? Bien, o sea, Carlos estaba en el tribunal. sí. Lo recuerda bien. lo recuerdo bien. Agradable. Sí, agradable. Además, yo iba con los dientes afilados a las preguntas, porque digo, me había comprometido con Agustín, tenía que salir bien. Y me había preparado hasta muy- diapositivas, por si acaso había alguna duda, plantear... Extra, ¿no? Sí, sí, extra, extra. decir, pues mira... Aprovecho que me enseñar- preguntas esto para... Claro, ¿sabes? Y las preguntas, la verdad que... ¿Te esperabas todas o alguna te sorprendió? Las preguntas que te hizo el tribunal. Pues me sorprendió alguna, pero... ¿Recuerdas? Esta del espesor claro, igual. La de los espesores, en plan, cosas que yo no había tenido en cuenta, que no había caído. Esta no queda muy bien que la hagas tú, si quieres la hago yo. Adelante. Sin dar explicaciones, puedes decir o no la nota.
¿Alcanzó tus expectativas la nota que te pusieron? Sí, ¿Y las de sí. Agustín? Sí. No se puede quejar de la nota. ¿Qué sacaste? ¿Un 10? Sí. Ole. No, un 10, matrícula de honor. Ostras. Sí. No era un 10 solo. Sí. Enhorabuena. Fue muy bien. ¿Y si pudieras volver a defenderlo, cambiarías algo? No, o sea... Todo bien. Sí. Lo tenía ensayado, lo tenía preparado, le Sí, fue bien. me ¿no? lo preparé. Bueno, lo único es que, claro, yo lo ensayé el día antes, se los puse a mi hermana y a mi compañera de piso, y en ese momento yo primero tardaba como unos 12 minutos a lo mejor en hacer la presentación. Cuando se lo presentas a alguien, te pones nervioso y vas más rápido. Claro. Entonces, claro, claro, siempre. dije, bueno, pues después de hacerlo, creo que tardé 8 minutos o 9 minutos, se había reducido un montón, y dije, bueno, ya tranquilo, o sea, contando que me voy a poner nervioso cuando presente, Sí, ya no. seguro que agilizo. Pero creo que me pasé, porque yo te vi que estabas mirando el reloj hace un poquito, y alguno del tribunal, y es Y No, que... pero eso es porque lleva el Apple Watch, le estarían escribiendo. No sé, ya no. La verdad es que no lo recuerdo. Pues el caso es que yo pensé, claro, yo iba ya teniendo en cuenta que me iba a poner nervioso para ir más rápido. Entonces yo creo que eso también me relajó y empecé a ir diciendo, bueno, voy a ir bien de tiempo y igual Pero me ya empané. empiezas a ver y dices, bueno, voy concluyendo, Claro, voy igual concluyendo. igual me empané. ¿Crees que este trabajo te ayudará en tu futuro profesional? Sí, o sea, por Esa un lado... esa experiencia claro, de por un optimizar. lado, Entiendes no un sé. poco mejor las estructuras. Sí, hay como más intuición a la hora de hacer un diseño estructural. Claro. Y por el otro, para el tema de gestionar trabajos sin fecha, yo creo que también me va a venir bien. Igual que algún examen de primero te dices, ya tengo que llevar esto preparado, Sí, para sí, alguna sí. entrega dices, me voy a ir poniendo antes. También ha sido una lección personal hacer el trabajo. ¿Cómo titularías tu grado si fuera una película? Todo el grado. Buah. Ostras, qué pregunta, ¿eh? Esta es buena. Esta es buena. ¿Cómo es esto? El refrán este de... Haz hoy... Sí, no dejes para mañana lo que puedes hacer lo hoy. que puedas hacer hoy. No Eso es mala, el título, ¿no? Ese podría ser el título, buen título. Sí, totalmente. Bueno, brevemente Sí. pasamos ya de experiencia profesional, si nos puedes contar ¿Qué hiciste en brevemente. estas prácticas? Has comentado que habías hecho alguna Vale. práctica Pues en fue en alguna una constructora, exacto. ¿En qué consistía tu trabajo? Entonces, comprobaba mediciones, hablaba con proveedores y también iba a la obra. Y esto fue en verano. Esto sí. Pero un par de varios veranos. veranos, un par de veranos. Sí. ¿Objetivos a medio largo plazo? Terminar el TFM, terminar los estudios que estoy realizando y luego ya a partir de ahí... Ponte fechas, ¿eh? Sí, eso... Ponte fecha, Bueno, está en el aire. Pues vamos a cerrar. Información sobre cómo los oyentes pueden contactar contigo. Tienes Dejaremos LinkedIn, dejamos en la descripción. correo. Pues LinkedIn. Pondremos también el enlace al El trabajo. enlace al trabajo. Si están abiertos. Quien se quiera chapar un trabajo de estructura. Solo con leerse el título ya la primera tarde... Sí, ya tardas la tarde en leerte el título. Es que... Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. Yo creo que ha vosotros. estado muy interesante y hemos conseguido desgranar un trabajo que a priori podía ser arduo, pero yo creo que lo hemos... Denso, nunca mejor. denso. Sí. Pero bueno, Pues Muchas gracias a vosotros. cerramos un nuevo umbral, pero nos quedan todavía muchos por abrir. nos escuchamos en el próximo episodio para seguir explorando nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevos trabajos tan interesantes como este.